Estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pues son polímeros de nucleótidos que forman parte de la información genética de las células, ¿no? Entonces la información genética pues es necesaria para codificar toda su función celular, toda su diferenciación, para codificar las proteínas necesarias, para codificar las enzimas, las proteínas estructurales, etcétera. Es decir, que toda la información se concentra en el ADN y en el ARN, que vamos a ver más en otro tema más adelante. Entonces, la diferencia entre procariotas y eucariotas con respecto a los ácidos nucleicos. En procariotas, los ácidos nucleicos no se encuentran encerrados, en este caso el ADN no se encuentra encerrado en una membrana. En cambio, en los eucariotas, el material genético está eliminado por una membrana y una membrana interna o membrana del nucleolo y una membrana externa del núcleo, mientras que aquí en procariotas forma un nucleoide, ¿no? El material genético se agrega junto con algunas proteínas para formar lo que se llama nucleoide. Recordar acá de que el ADN de procariota es circular, está covalentemente cerrado y es circular y está empaquetado, súper empaquetado, ¿no? Con algunas proteínas, mientras que recordemos acá que el ADN está organizado en diferentes cromosomas. Sin embargo, la mitocondria de eucariotas tienen un ADN muy similar al de procariotas, un ADN que está covalentemente cerrado y es circular. Esas son las principales características que quiero que tengan en cuenta. Vamos a hablar acá de la importancia del ADN y la importancia del ARN. La importancia del ADN: contiene la información genética, es decir, contiene, mediante su secuencia de nucleótidos, contiene la información genética que va a codificar para proteínas, y esas proteínas y esa expresión de proteínas van a dar a la diferenciación celular, ¿no? No todas las células expresan las mismas proteínas, no todas las células expresan los mismos genes, por eso es que hay diferenciación entre células, por eso es que hay enterocitos, hay hepatocitos, hay rinocitos, hay miocitos, en fin. Todas tienen el mismo material genético, pero no todas expresan los mismos genes. Eso ya es otro tema que tiene que ver con expresión genética, ¿no? El ADN dirige los procesos vitales de las células. Recordemos que a lo largo, lo que ustedes han visto en bioquímica, todas las enzimas y todas las proteínas están codificadas por secuencias en el ADN, y esas proteínas pues son las que dirigen los procesos vitales y bioquímicos en la célula. Es el material hereditario, por supuesto que el ADN tiene que ser transmitido a la progenie, ¿sí? Tiene que ser transmitido a una nueva descendencia para así mantener la población, ¿no? Mantener la vida en sí. Y es el centro de información codificada. El ADN pues está organizado en nucleótidos, como ahorita lo vamos a ver, secuencia de nucleótidos, y esa secuencia de nucleótidos va a estar codificada, ¿no? Va a estar organizada en codones. Codones son tripletes de nucleótidos que van a codificar para un aminoácido, y eso lo vamos a ver en otro tema más adelante cuando veamos transcripción y traducción. Bueno, los dos van de la mano, ¿no? Importancia del ARN: es un intermediario para la síntesis de proteínas, por supuesto, parte de la hebra molde de ADN. Eso lo vamos a ver en el proceso de transcripción. Junto con proteínas forma ribosimas, es decir, que puede tener acción catalítica, también lo vamos a ver más adelante. Y regula y modula los procesos de splicing, es decir, que hay modificaciones después de la transcripción en donde se va a obtener un ARN maduro, y ese ARN maduro pues es el que va a dar origen a proteínas. Y por supuesto el ARN es necesario para la síntesis de proteínas. Sin embargo, hay muchos ARN que son codificados a partir del ADN. También infieren o intervienen en procesos de expresión genética, en procesos de splicing, en muchos procesos, en procesos de silenciamiento.
hay muchas cosas que se están investigando hasta ahora de que el ARN, hay muchos tipos de ARN que han ampliado su función. Incluso la vacuna del COVID es una vacuna, bueno, no todas las vacunas del COVID, sino que una de las vacunas del COVID es una vacuna de ARN, y eso lo vamos a ver se los voy a nombrar, se los voy a explicar más adelante. ¿Me pasé? La importancia de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son monómeros de los ácidos nucleicos, es decir, que los ácidos nucleicos son ¿qué? Polímeros, ¿no? Los nucleósidos trifosfatos, por ejemplo el ATP, el GTP, almacenan energía, como eso ya lo hemos visto cuando vimos metabolismo. Y cuando ustedes vieron lo que es producción de ATP a nivel de la cadena de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, y también cuando en algunas reacciones por ahí en donde se sintetiza ATP a nivel de sustrato y no ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, por ejemplo, el ATP y el GTP contiene 3 grupos fosfatos, y esos grupos fosfatos son de alta energía. Entonces, al ser hidrolizado, ese enlace es un enlace de alta energía, y al liberarse esa energía pues es utilizado por la enzima para llevar a cabo su catálisis. Eso ya lo saben ustedes. Participa en la regulación de procesos metabólicos, son efectores alostéricos. Recuerden que los efectores alostéricos son aquellas moléculas que se unen a enzimas e interfieren en su función tanto positiva como negativamente, es decir, que es capaz de activar o inhibir una enzima. Y también funcionan como segundos mensajeros. Esto lo vieron ustedes, esto se los expliqué yo también brevemente cuando vimos metabolismo de lípidos, y también ustedes lo vieron en fisiología, seguro cuando vieron señalización celular, por ejemplo en el caso del AMP cíclico y el GMP cíclico, sí, que funciona como segundo mensajero para llevar a cabo la cascada de señalización y activación de proteínas o inhibición de proteínas dentro de la célula. Son derivados del dinucleótido de nicotinamina, adenina, en el caso del NAD. Recuerden que el NAD funciona como un agente reductor, es decir, que es capaz de aceptar electrones y protones y así llevarlos a la matriz mitocondrial, donde esos protones y esos electrones, los electrones en tal caso, recuerden cuando vieron cadena transportadora de electrones, esos electrones son transferidos a la cadena transportadora de electrones, en donde esos electrones van a terminar aceptándolos el oxígeno para reducirlos a agua. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta los temas anteriores para comprender los siguientes, ¿no? Y pues actúan como coenzimas, es decir, que son necesarios por algunas enzimas para la catálisis enzimática, necesarios para enzimas en el caso de deshidrogenasas, ¿no? Y enzimas que participan en catálisis de oxidorreducción. Poseen actividad catalítica los que forman parte de las ribosimas, es decir, junto con proteínas, pues tienen actividad catalítica. A lo largo de la historia, científicos pues han evidenciado de que existe un material que es hereditario y que se transfiere de generación a generación. En 1865, Mendel en sus estudios determinó los elementos hereditarios en diversas proporciones. Él utilizó experimentos con guisantes. No sé si ustedes se acuerdan en biología de bachillerato. En 1866, Ernest Haeckel define que el núcleo celular tiene los factores hereditarios. En 1869, Friedrich Michel descubre que hay una molécula en el núcleo de la célula que es rica en fósforo y le denominó nucleína. En 1882, Walter Fleming observa la cromatina y llama mitosis al proceso de división celular. Recordemos que la cromatina es la sucesión del ADN junto con proteínas durante la división celular. ¿Sí? Los cromosomas se organizan, migran hacia los polos, luego ocurre la división celular. Bueno, eso ya es otro tema, pero aquí Walter Milton en 1862 observa la cromatina. En 1889 Richard Altman
denominó al material genético ácido nucleico. Nucleico viene de núcleo. En 1900, Carl Loren, Hugo Bridge y Erich Bach le descubren la teoría de Mendel. Es decir, que la teoría de Mendel para ese entonces había sido olvidada y luego fue redescubierta en 1900, es decir, 45 años después. Recuerden que antes la comunicación pues no era como es ahora, ¿no? Que alguien publica un artículo científico o sale alguna información de interés y todo el mundo lo sabe. Para ese tiempo no. Para ese tiempo todo estaba aislado, ¿no? Y la comunicación no es la misma que tenemos ahorita, ni el mismo acceso a la información. En 1902, Theodore Borley y Walter Sulton definen que las unidades de la herencia están localizadas en los cromosomas. En 1909 y 1911, William Ame define el término de gen para la unidad de la herencia y también define el genotipo y el fenotipo. Recuerden que el genotipo podemos hacer referencia directamente a las características genéticas que están intrínsecas dentro del individuo o la célula, y fenotipos son aquellas características externas que reflejan el genotipo, ¿no? O sea, son características visibles. En 1933, Thomas Morgan descubre los cromosomas sexuales y su papel en la herencia y la herencia ligada al sexo. Por ejemplo, lo de los gatos, no sé si ustedes han visto los gatos tricolores. Esos gatos que son tricolores es el mejor ejemplo de la herencia ligada al sexo, ¿no? Porque nada más se define lo siguiente, ¿no? Que de cada 3.000 nacimientos de gatos que son tricolor son hembras, y nada más de esos 3.000 uno puede nacer varones, o sea que la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces cuando ustedes vean un gato por ahí de esos, generalmente que hay blanco, negro y amarillo, generalmente son hembras, y eso se define como herencia ligada al sexo. Fíjense acá, aquí estaban buscando todavía de 1928 estaban haciendo experimentos tratando de investigar cuál era la molécula de la herencia. Fíjense este experimento que tenemos acá. Diplococcus pneumoniae es una bacteria, un microorganismo que puede ser mortal o no puede ser mortal, depende de la cepa. Por ejemplo, cuando ustedes ven acá en azul, esto es una cepa virulenta. ¿Qué pasa si yo infecto con esta cepa virulenta a un ratón? Lo voy a matar y pues el ratón muere. Y también hay otra cepa que no es virulenta, infecto al ratoncito y el ratoncito vive. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense acá que aquí tengo la misma cepa virulenta y aquí tengo la misma cepa virulenta, pero ahora yo esta cepa virulenta la voy a calentar, ¿sí? La voy a calentar y voy a matar las bacterias que están ahí, pero aún así va a quedar, adivinen qué va a quedar. Va a quedar el ADN y las moléculas de la bacteria, pero la bacteria no va a estar viva. Pero utilizo esto para infectar una ratica y la ratica vive. No es lo mismo inyectarlo con las células, con las bacterias muertas, a inyectarlo con las bacterias vivas. Ahora fíjense acá en la parte final, ¿no? Donde aquí nos va a descubrir de que el ADN, el material genético, es la molécula transformadora y es la molécula clave acá en este estudio. Fíjense acá que aquí tenemos una cepa que no es virulenta, pues. No es virulenta, pero la mezclamos con una cepa que es virulenta, es decir, que es capaz de ocasionar la muerte al ratoncito, pero está muerta. Pero sin embargo, aquí en esta mezcla hay ADN de la cepa. Entonces yo al mezclar estas dos le causo la muerte al ratoncito. Es decir, esto me quiere decir indirectamente que la cepa que no era virulenta, con el material genético de la cepa que es virulenta, lo adquirió, se transformó y logró causar la muerte del ratoncito. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos aquí con las vías experimentales. En 1929, von Leber identifica la desoxirribosa, es decir, el azúcar de los nucleótidos y de los nucleósidos, que contiene grupos fosfato y 4 bases nitrogenadas, y le denominó teoría del tetranucleótido. En 1940, Max Drubeck, él estudiando fagos. Los fagos son virus que infectan bacterias. El papel portador del material genético. De 1949, George Braden y Edward Tantou describen las neuroesporas en rayos X y hacen la hipótesis de un gen y una enzima.
En 1950, Erwin Rabat, mediante cromatografía, define las proporciones de adenina, timina, guanina y citosina y describe la regla de Chargaff. Ahorita más adelante vamos a hablar de ella. Fíjense acá este trabajo, fíjense acá este trabajo de Evelyn Maglock y McCarthy en 1944. Fíjense, acá lo que está en rojo son bacterias. Esta bacteria es un tipo que es virulento, que es capaz de causar la muerte al inocular algún organismo. Fíjense acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este experimento? Lo que hicieron fue, primero que nada, darle muerte por calor a estas bacterias. Le dieron muerte por calor a estas bacterias. Y al darle muerte por calor a estas bacterias, aislaron polisacáridos, lípidos, ARN, proteínas y ADN. Y una vez que hicieron estos aislados, procedieron a infectar animales. Entonces, se infectaron con polisacáridos y el animal infectado vivió. ¿Sí? Lo infectaron con los lípidos provenientes de las bacterias y vivieron. Lo infectaron con ADN provenientes de las bacterias y vivieron. Lo infectaron con la fracción de proteínas y vivieron. Sin embargo, fíjense acá que en la fracción del ADN que utilizaron para infectar hubo transformación y por lo tanto el material que es capaz de transformar es el ADN. Este experimento de Hershey-Chelsea en 1952, quiero que presten atención acá. Estos son fagos. Los fagos pues infectan bacterias. ¿Sí? Aquí está la bacteria y aquí está el fago. A esos fagos lo modificaron. Por ejemplo, este ADN lo marcaron con fosfato 32, que es un fosfato radioactivo. Entonces el ADN está marcado con fosfato radioactivo. Infectaron las células, las bacterias, con el fago. Y el fago pues lo que hace es infectar las células con su ADN. Y el ADN pues queda con el ADN radioactivo. Ahora fíjense acá, ¿no? Este experimento define muy bien que el ADN pues es de material radioactivo. El ADN es el material radioactivo y es el material que infectó la célula. Ahora este experimento donde la proteína es marcada con S, si es marcada con algún elemento para evidenciarlo. Entonces una vez que ocurre la infección, las cubiertas quedan radioactivas y adentro pues no queda radioactivo. Sin embargo, adentro de esta queda radioactivo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el ADN es el portador de la información hereditaria y es el principal agente transformador. La estructura de la molécula de ADN empezó a dilucidarse a partir de trabajos de Erwin Chargaff, de las aportaciones de Maury Gleick y Rosalind Franklin, y en la última instancia los trabajos de Franklin Crick y Watson y Crick en 1953. Rosalind Franklin hizo un análisis de difracción de rayos X donde indicaba que la distancia entre los nucleótidos era de 0,34 nanómetros y sugería que la presencia de la estructura larga era repetida cada 3,4 nanómetros. Rosalind Franklin murió joven de cáncer, posiblemente por las radiaciones, por estar expuesta a tantos rayos X, ¿no? Durante sus estudios. Y ella, en base a la difracción de rayos X que realizó, determinó indirectamente la estructura del ADN. Sin embargo, esta información fue utilizada más adelante para dilucidar completamente la estructura del ADN. En 1953, Watson y Crick, basado con evidencias de Rosalind Franklin, determinaron la estructura del ADN, es decir, determinaron base a su organización de nucleótidos, pares de bases conjugadas, totalmente dilucidaron su estructura, como ahorita más adelante la vamos a describir, y que formaba una doble hélice. Y por ello se ganaron el premio Nobel. Sin embargo, ellos tomaron toda la información anterior para poder
llegar a esta conclusión y llegar a este descubrimiento. Bases nitrogenadas. Fíjense acá por qué se denominan bases nitrogenadas, porque tienen nitrógeno. Acá en azul aquí en azul las ven. ¿Por qué? Porque tienen nitrógeno. Sin embargo, hay bases nitrogenadas, entre ellas tenemos purinas y pirimidinas. Fíjense acá que las purinas están formadas por un doble anillo y las pirimidinas por un solo anillo. Sin embargo, todas tienen nitrógeno, por eso se denominan bases nitrogenadas. Por ejemplo, la adenina tiene un grupo amino, la guanina tiene un grupo amino y un grupo carbonilo, la citosina tiene un grupo carbonilo y un grupo amino, la timina tiene un grupo metilo, un grupo carbonilo y otro grupo carbonilo. El uracilo tiene un grupo carbonilo y otro grupo carbonilo. Entonces fíjense la diferencia entre ellas, ¿no? Por ejemplo, las purinas ya saben que son de doble anillo y las pirimidinas tienen un solo anillo, y ellas en conjunto forman las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Fíjense acá, los 9 átomos que constituyen el doble anillo, en caso de las purinas, contienen 5 carbonos y 4 nitrógenos, y están enumerados del 1 al 9. Y todos estos átomos del anillo están en el mismo plano. Y ya saben la diferencia cuál es, por ejemplo, de la adenina y la guanina. Por ejemplo, la guanina tiene un grupo carbonilo y la adenina tiene un grupo amino. Ahora vamos a pasar a las bases pirimídicas o las pirimidinas. Entre ellas tenemos la timina y la citosina, y recuerden que también tenemos el uracilo. El uracilo está presente en el ARN. Entonces la diferencia ya se la describí anteriormente. Pasemos a la siguiente lámina. La desoxirribosa y ribosa. Fíjense acá, la ribosa tiene 1, 2, 3, 4 y 5, es decir que es una pentosa, y esta pentosa pues está ciclada, tiene un enlace la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la desoxirribosa carece de un oxígeno. Sí, este grupo hidroxilo solamente queda un hidrógeno, entonces por eso se llama desoxi. ¿Por qué? Porque le falta un oxígeno, desoxirribosa. Por eso el ADN se le denomina ácido desoxirribonucleico y al ARN se le denomina ácido ribonucleico. La desoxirribosa tiene 5 carbonos y 3 oxígenos. Sus átomos de carbono están enumerados 1', 2', 3', 4' y 5'. Esto es importante que lo sepan, ¿no? 1', 2', 3', 4' y 5'. Los grupos hidroxilo del carbono 5' y 3' se unen al grupo fosfato, es decir, los que son capaces de unir al grupo fosfato, esto es importante que lo tengan en cuenta, es el 3' y el 5'. ¿Y esto por qué? Fíjense que el 3' y el 5', estos son los que son capaces de unirse a un grupo fosfato, y esto es necesario que lo sepan cuando veamos la formación del enlace fosfodiéster. Los grupos hidroxilo son importantes, ¿por qué? Porque ellos son los lactantes, ¿no? Y sin embargo este otro grupo que está aquí en el carbono 1, carbono 1', este OH me va a formar un enlace N-glucosídico con la base nitrogenada, que ahorita lo vamos a ver. Fíjense algo acá importante, la desoxirribosa carece de un grupo de hidroxilo en la posición 2', mientras que la ribosa sí tiene este grupo de hidroxilo en el carbono 2'. Los nucleósidos, un nucleósido es una de las 4 bases unidas covalentemente en la posición del carbono 1. El azúcar en los desoxinucleósidos es el 2' de la desoxirribosa, por eso yo les hablaba anteriormente en la diapositiva de que la ribosa tiene disponible el 2'. Los nucleósidos se diferencian de los nucleótidos al carecer de grupos fosfato, es decir, la diferencia entre nucleósido y nucleótido es que los nucleótidos tienen grupo fosfato. Los 4 diferentes nucleósidos en el ADN son la desoxiadenosina, la desoxiguanosina, la desoxicitosina y la desoxitimina. Fíjense acá la estructura de la desoxiadenina, ¿no? Entonces tenemos
Desoxiadenina, ¿qué quiere decir desoxi? Desoxi ya sabe que se refiere a la desoxirribosa, ¿verdad? Es decir, que el carbono 2 carece del grupo hidroxilo. Sin embargo, tiene el grupo de hidroxilo en el 3' y en el 5'. Y el otro grupo de hidroxilo del carbono 1 formó un enlace glicosídico con la base nitrogenada, es decir, con la adenina. Fíjense acá, el enlace N-glucosídico, tenemos la desoxirribosa, y la desoxirribosa se une a la base nitrogenada mediante un enlace N-glucosídico. En este caso sería la desoxiadenina, porque la base nitrogenada es adenina. Ahora fíjense acá, por ejemplo, la desoxiadenina 5' monofosfato. Desoxiadenina. Adenina, ¿por qué? Porque tiene como base nitrogenada la adenina, la ribosa en el carbono 1, me forma un enlace N-glucosídico, es desoxiadenosina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el carbono 2 carece del grupo hidroxilo, mientras que en el carbono 5 me formó un enlace éster con el grupo fosfato. Monofosfato, ¿por qué? Porque tiene un solo grupo fosfato. 5', ¿por qué? Porque en el carbono 5' tengo el grupo fosfato. Al igual como vimos acá en la lámina anterior, están los nucleótidos de ADN para la guanina, para la timina y para la citosina. Fíjense acá. Los nucleótidos es un nucleótido con uno más grupo fosfato unido covalentemente al grupo 3' o 5'. Recuerden, cuando hablo de 3' y 5' me refiero directamente a los carbonos de la desoxirribosa, en este caso porque estamos hablando de ADN. Es un polímero con una secuencia alternante. El esqueleto del ADN es un polímero con secuencia alternante de azúcar fosfato. El esqueleto del ADN es todo aquello que está por afuera de la estructura del ADN. La desoxirribosa están unidas a ambos extremos, 3' y 5' del hidroxilo, a grupos fosfatos por medio de enlace tipo éster. El enlace tipo éster es este que está acá y este que está acá, al lado de la ribosa, donde está el oxígeno unidos al fosfato, el oxígeno unidos al fosfato. Ese es el enlace fosfodiéster. Fosfo, ¿por qué? Porque tiene un grupo fosfato, y este grupo fosfato están unidos por dos enlaces éster y une a dos desoxirribosa. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿por qué este tiene 3'? Porque a este, por ejemplo, a este le queda el 3' libre. Y el otro está unido, por ejemplo, a este acá arriba, une el grupo fosfato al 5' y el otro lo une al 3'. Entonces, esto es importante para que sepan el direccionamiento. Entonces, por ejemplo, si la dirección es, fíjense acá, la dirección es 5', 3'. ¿Por qué 5'? Porque este tiene el 5' libre. ¿Y por qué 3'? Porque este tiene el 3' libre. Entonces, la forma de unión de la formación del enlace fosfodiéster es en dirección 5', 3', o 3', 5', como lo vemos acá en la otra dirección. Ahora fíjense acá, ¿no? Que la adenina y la timina son capaces de formarme dos puentes de hidrógeno. La adenina siempre se va a unir con la timina y la guanina siempre se va a unir con la citosina, y me forma acá tres enlaces. La guanina y la citosina me forman tres puentes de hidrógeno, y la adenina y la timina me forman dos puentes de hidrógeno. Y esto es dentro de la estructura del ADN. Vamos a hablar acá de la estructura primaria o el esqueleto de ADN. Entonces fíjense acá, ¿no? El final que tiene 5', ¿por qué? ¿Por qué tiene 5'? Porque el enlace fosfato que se me formó aquí, junto con el carbono 5 de la ribosa, se le denomina extremo final 5'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carbono 5' es el que se utiliza para unir el fosfato. Y en el extremo 3' es el carbono 3' que me queda libre. Entonces, este es el esqueleto exterior del ADN. Bueno, este es el del ADN, y el ADN es lo mismo. Lo único que debes de ser en el ARN es ribosa, y en el ADN es desoxirribosa. Esa diferencia es clave que la tengan en cuenta.
por ejemplo, acá tengo una cadena de citosina, guanina, adenina, adenina, timina. La direccionalidad es importante porque la direccionalidad le confiere características físico-químicas distintas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga citosina, guanina, adenina, timina, a que lo tenga en dirección contraria, como es timina, guanina, timina, adenina, adenina, guanina y citosina. La polaridad, por ejemplo, de esta dirección que vemos acá es 5', 3', de arriba a abajo. ¿Sí? 5', 3', de arriba a abajo. Los oxígenos lo vemos donde están los átomos rojos de fosfatos que son polares. Las bases adenina, guanina, citosina y timina se extienden hacia adentro y se apilan una sobre otra. Es decir, quiero que tengan en cuenta que dentro de la estructura del ADN las bases nitrogenadas no van a estar afuera de la estructura, sino van a estar en su interior. Y en el exterior de la estructura del ADN va a estar el esqueleto de fosfato azúcar, es decir, de fosfato desoxirribosa, ¿no? Entonces eso quiero que lo tengan en cuenta. Y las bases generalmente son hidrofóbicas. Sin embargo, tiene grupos que son capaces de formar puentes de hidrógeno y unirse a la base complementaria. Fíjense acá la direccionalidad, ¿no? La direccionalidad 5', 3', 5', ¿por qué? Porque el extremo 5' de la desoxirribosa y el extremo 3' de la desoxirribosa. Entonces el extremo 3' está libre y el extremo, por ejemplo 5', en el caso del ADN, tiene grupo fosfato. Y esto, lo que vemos acá, lo que yo lo estoy señalando acá, el azúcar, lo que está en amarillo, el grupo fosfato, el azúcar, lo que está en amarillo, es el esqueleto externo, y en el interior de la estructura del ADN van a estar las bases nitrogenadas. Regla de Chargaff: la proporción de adenina es igual a la de timina. Adenina igual a timina. La relación entre adenina y timina es igual a la unidad. Es decir, como la adenina me forma doble enlace, me forma interacciones o puentes de hidrógeno con la timina, es decir, son bases complementarias, lo más lógico es que tengan la misma proporción dentro de la estructura del ADN. Chargaff lo que hizo fue descomponer o hidrolizar todos los enlaces de fosfato, fosfodiéster, y quedarse con los nucleótidos y cuantificar la cantidad de adenina, timina, guanina y citosina que había en la estructura del ADN. La proporción de guanina es igual a la de citosina. La relación entre guanina y citosina es igual. Entonces la proporción de bases púricas es igual a la proporción de bases pirimidínicas. Adenina más timina, adenina más guanina es igual a la timina más citosina. Entonces la relación entre adenina y guanina y timina y citosina es igual a la unidad de adenina más guanina entre timina y citosina es igual a 1. Sin embargo, la proporción entre adenina más timina y guanina más citosina era característica de cada organismo, es decir, que depende del ADN, si es un ADN humano, si es un ADN de un microorganismo, si es un ADN de planta. Estas proporciones entre adenina, timina y guanina y citosina pueden variar. Y sigue toda la lógica porque no todos los organismos tienen los mismos genes. O sea, hay genes que compartimos, ¿no? Ya hay proteínas que compartimos, que son, tienen cierta homología, pero no son igual. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran repetición monótona de tetanucleótidos. Existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. Ahora vamos a hablar de los pares de bases. Ejemplo de un par de bases es la adenina con la timina, como se encuentra dentro de la doble hélice de ADN, formando un doble enlace. Fíjense acá, ya son capaces de formar un doble enlace. Sin embargo, la guanina al unirse con la citosina me forma 3 enlaces. La doble hélice, vamos a hablar acá de la doble hélice. El ADN es normalmente una macromolécula, es decir, y es un heteropolímero, ¿no? Formada por dos cadenas polinucleótidas de polinucleótidos mantenidas por fuerzas termodinámicamente débiles, es decir, que no hay enlaces covalentes entre ellas. Características: dos cadenas de ADN forman una espiral helicoidal con rotación a la derecha, es decir, que es destrógira, ¿no? Destrógira, para que lo tengan en cuenta. Las dos cadenas de polinucleótidos van en direcciones opuestas, es decir, que una va en dirección con giro a la derecha y otra va con dirección a la izquierda. Sin embargo, la doble hélice
sigue la dirección o rotación de estrógira hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj. El esqueleto de azúcar fosfato se encuentra, se dispone como el pasamanos de una escalera de caracol en el exterior de la estructura del ADN. Las bases de cada nucleótido se sitúan hacia el interior de la hélice como si fueran peldaños de escalera, como vemos acá. ¿Sí? Lo que está aquí en gris con azul serían las bases nitrogenadas, y lo que está en amarillo y rojo es el esqueleto de azúcar fosfato que está hacia el exterior de la molécula de ADN. Fíjense acá lo que les vengo explicando, ¿no? Por ejemplo, la guanina siempre me va a formar puentes de hidrógeno con la citosina, la timina con la adenina, y fíjense acá que ellas están apiladas unas sobre otras a lo largo de la estructura del ADN, ¿no? Y también hay interacciones hidrofóbicas que ayudan a estabilizar la estructura del ADN, como vemos acá, la adenina y la timina. Por ejemplo, el nitrógeno con este nitrógeno que está acá, que tiene un hidrógeno, es capaz de formarme un puente de hidrógeno. Este grupo carbonilo me forma un puente de hidrógeno con este nitrógeno, y en este caso, por ejemplo, en el caso de la citosina y la guanina, me forma 3 puentes de hidrógeno. Es importante que sepan esta diferencia. La timina y la adenina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno, y la citosina y la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Hablemos de las fuerzas que estabilizan la doble hélice. Puentes de hidrógeno, ya saben cuáles son los puentes de hidrógeno. Efectos hidrofóbicos, pues ya saben que las bases generalmente, a pesar de que forman puentes de hidrógeno, son anillos, y esos anillos pues generalmente tienen un efecto hidrofóbico. Entonces el apilamiento de bases una sobre otra a lo largo de la estructura del ADN genera ese efecto hidrofóbico que ayuda a estabilizar su estructura. Aparte hay otras interacciones como atracciones de Van der Waals y atracciones electroestáticas. Las atracciones de Van der Waals también van a depender de la carga, ¿no? Y las interacciones electroestáticas también van a depender de la carga, y también van a depender del pH donde se encuentre la estructura del ADN. Ustedes recuerdan que hay grupos que son ionizables y que pueden tener carga a diferentes pH. Sí, entonces estas son las interacciones que estabilizan la estructura del ADN. Fíjense acá la vista superior de la hélice del ADN. Lo que vemos en el interior en azul y en gris son las bases, los pares de bases que están apilados uno sobre otro a lo largo de la estructura del ADN, y lo que vemos en rojo y amarillo en el exterior de la estructura pues es el esqueleto de azúcar fosfato. Sí, la repetición de esqueletos de azúcar fosfato, desoxirribosa, ribosa, desoxirribosa, ribosa, desoxirribosa y ribosa. A lo largo de la estructura del ADN van a haber un surco menor, ¿sí? Y un surco mayor. Generalmente estos surcos, por ejemplo en el caso del surco mayor, ese surco puede unirse ahí se pueden unir proteínas que son reguladoras de la expresión genética, y ellos ejercen también su función, ¿no? Y esos surcos mayor y menor es producto de las interacciones entre bases y de la secuencia de bases. Pero también este surco mayor y este surco menor está a pH fisiológico, ¿no? Porque si cambiamos el pH del medio de la estructura del ADN, si cambiamos ese pH, la estructura de ese surco mayor y ese surco mayor puede variar. Fíjense acá tenemos 3 modelos de la estructura del ADN. El que vemos en el medio es el ADNA, el que vemos a la izquierda es el ADNB, y el que vemos a la derecha es el ADNZ. El que está en el medio, a ese lo vamos a denominar ADNA. Ese ADNA es la estructura común y corriente de la estructura de Watson y Crick, es decir, la estructura estándar del ADN. Sin embargo, la estructura del ADN puede cambiar si en su entorno se modifica el pH. ¿Sí? Se modifica el pH y se modifica también la concentración salina, ¿no? Incluso la temperatura también influye en la estructura del ADN. Entonces fíjense acá, la ADNA es la estructura estándar de Watson y Crick. La ADNA tiene un 75% de humedad, requiere iones de sodio
y potasio como contraiones. Presentan 11 pares de bases por giro completo de 23 Armstrong de diámetro. Es decir, el 23 Armstrong de diámetro, ¿a qué me refiero? Que si lo miramos en la parte superior, hacemos una circunferencia, el diámetro sería 23 Armstrong. Es interesante por representar una estructura parecida a híbridos de ADN-ARN en regiones de autopareamiento ARN-ARN. El ADN-B, el que vemos a la izquierda, es un ADN, fíjense que tiene una estructura distinta a la ADN-A, ¿no? Y es un ADN que se encuentra en disolución con un 92% de humedad relativa y se encuentra en soluciones con baja fuerza iónica, es decir, con bajas soluciones de contraiones, ¿no? Por ejemplo, baja concentración de potasio, baja concentración de sodio, y corresponde al modelo de doble hélice. Ahora la estructura de ADN-Z, la que vemos a la derecha, es un ADN sinestrosa de enrollamiento izquierda, 12 pares de base por giro, de 18 Armstrong de diámetro, es decir, es más larga, es menos ancha, pero más larga, y se observa en segmentos de ADN con secuencias alternantes de bases púricas y pirimídicas. Es decir, que esta estructura se forma es por la secuencia de guanina y citosina repetitivas, ¿no? Hay parte de la estructura del ADN que tiene dentro de nuestro ADN que tienen esta estructura más larga, y esto se debe a que hay repeticiones de guanina y citosina debido a una conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato y sigue un curso de zigzag. Fíjense acá la estructura del ADN de coli, ¿no? Los plásmidos, las bacterias también tienen un plásmido, tienen un pequeño ADN circular accesorio en donde generalmente estos plásmidos contienen los genes de resistencia a antibiótico y también tiene un cromosoma. Sin embargo, el material genético, recordemos que no está encerrado en una membrana nuclear, sino simplemente este ADN está enrollado, ¿no? Está enrollado dentro de la bacteria. Lo importante aquí que tengan en cuenta es que las bacterias, en este caso, las bacterias no tienen núcleo, ¿sí? Sino su ADN está libre en el citoplasma. Por ejemplo, el ADN tiende a superenrollarse, ¿no? A superempaquetarse en el caso de las bacterias. Bueno, y eso también ocurre en el caso de las células eucariotas. Fíjense acá, si lo tensamos a ambos lados, pues está en un estado relajado. Sin embargo, aplicamos tensión de arriba a abajo. En el caso cuando el ADN sufre proceso de replicación y también sufre proceso de transcripción para la lectura, tiende a superenrollarse. ¿Sí? Fíjense acá estas fotos del ADN circular, ¿no? Puede estar en un estado relajado, circular, o un estado superenrollado. ¿Sí? Puede irse enrollando, irse enrollando e irse enrollando. Fíjense acá, aquí tenemos una doble hélice y esta doble hélice puede superenrollarse hasta esta forma. Sí, en el caso del ADN circular. Y esto ocurre, y esto ocurre cuando el eje de la doble hélice del ADN se enrolla sobre sí misma para formar la superhélice o el ADN superenrollado. Y esto es importante que tengan en cuenta que el ADN tiene un eje central. Entonces, en base a ese eje central es donde sufre el superenrollamiento. Las topoisomerasas son enzimas, ¿no? Son enzimas que me van a resolver el superenrollamiento del ADN. Por ejemplo, las topoisomerasas son capaces de cortar una o ambas cadenas y cambiar la topología. Topología es la forma, ¿no? Y sellarlas al luego. Y tiene actividades endonucleasa. Endonucleasa, ¿qué quiere decir? Que reconoce secuencias específicas y corta dentro de la estructura del ADN, y ligasas que son capaces de formar de nuevo el enlace fosfodiéster. Por ejemplo, la topoisomerasa tipo 1 rompen una hebra de ADN y permiten que la otra hebra pase a través del corte. Es una enzima que no requiere energía, no requiere aporte de energía con el ATP, y le hace que el enlace fosfodiéster y sellar la hebra rota. Entonces fíjense acá, ¿no? Que tenemos la estructura del ADN. Entonces, ¿qué hace la enzima? Romper una de las hebras, la pasa de arriba hacia abajo y luego sella de nuevo formando un enlace fosfodiéster. En esta parte de acá tiene actividad endonucleasa y esta parte de acá tiene actividad ligasa. La topoisomerasa tipo 2 cortan ambas cadenas de ADN
y hacen pasar una porción de doble cadena por el corte y luego lo sellan. Y necesitan ATP y 2 moléculas de ATP por cada actuación. Entonces fíjense acá, primer paso, ¿sí? Donde está positivo y negativo es el sentido destrógiro y sentido levógiro. Entonces el primer paso, que es romper, ¿sí? Rompe, y luego de romper la pasa por encima y la sella nuevamente formando un enlace fosfodiéster. Entonces la función de la topoisomerasa es resolver el superenrollamiento de la estructura del ADN. Es decir, topo tiene que ver con topología, con forma. Organización física del ADN eucariota. Fíjense acá que una célula diploide humana tiene 46 cromosomas. Sí, es la forma en que está organizada el material genético dentro de las células eucariotas, y tiene una longitud de ADN de 2 metros. Es decir, cada célula, si nosotros extendemos el ADN de cada célula, tendría una longitud de 2 metros. El tamaño del núcleo es de 5 a 10 micrómetros. Entonces vamos a sacar la cuenta acá, ¿no? El número de células del organismo, por ejemplo, de nosotros es de 10 a la 14 células. O sea, son millones y millones de células, ¿no? Entonces fíjense algo acá, que si nosotros sacamos la cuenta de la cantidad de células y la cantidad del ADN que tenemos 2 por 10 a la 11 kilómetros de ADN. Y la distancia al Sol, de la Tierra al Sol, es de 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. Es decir, que la longitud del ADN de todas las células que tenemos es mayor a la distancia de la Tierra de aquí al Sol. Nada más para que ustedes tengan noción de eso, ¿no? Entonces, fíjense acá en la gráfica, ¿no? El ADN forma estructuras con histonas. Histonas son una proteína, y estas proteínas se empaquetan para formar los nucleosomas, y los nucleosomas forman otras estructuras superiores para formar las fibras de cromatina. Las histonas son proteínas pequeñas básicas, forman el 50%, aproximadamente el 50% de la cromatina. Recuerden que la cromatina es la unión de ADN más proteínas, y estas son las 4 histonas que forman los nucleosomas. Por ejemplo, está la H2A, la H2B, la H3 y la H4, y tenemos la H1, que es una histona no nucleosómica, que ya vamos a hablar de su función, y son altamente conservadas en la evolución y son modificadas post-transduccionalmente. Sufren procesos de acetilación, metilación y fosforilación que regulan sus funciones. Entonces fíjense acá que un octámero de histonas, es decir, 2 copias de cada una de estas histonas que les nombré anteriormente, van a formar lo que es el nucleosoma, y lo que ven acá en naranja es el ADN, y la proteína no histónica que está acá funciona como una grapa de sellado del nucleosoma. Entonces fíjense acá que el nucleosoma es la unidad estructural de la cromatina. El octámero de histonas se organiza 146 pares de bases. Es decir, que hay 146 pares de bases del ADN para formar el nucleosoma, junto con el octámero de histonas. Fíjense acá, la partícula central del nucleosoma liberada de ADN es de 146 pares de base y tiene 8 histonas. Y la H1, que funciona como una grapa, y también hay proteínas no histónicas que interaccionan con ella. La organización de la cromatina en el nucleosoma. Vamos a hablar de la fibra de 11 nanómetros. La fibra de 11 nanómetros en general está formado por varios nucleosomas, y ADN también asociado a proteínas no histónicas, y con ellos va formando lo que es la estructura de cuentas de collar, ¿sí? Como un rosario, tal cual. A esto le vamos a llamar nivel estructural de fibra de cromatina de cuentas de collar, es decir, es la asociación de nucleosomas, ¿sí? Nucleosomas, ¿sí? Donde hay muchos nucleosomas. Sin embargo, esta estructura, al compactarse, puede tener otro nivel estructural. Fíjense acá que hay 200 pares de bases para darle la vuelta completa al nucleosoma. Recuerden que eran 146,
pero también estamos contando la que hay, el ADN que existe entre los nucleosomas. Y este espacio de ADN que no forma parte del nucleosoma está unido a proteínas no histónicas. Estas proteínas no histónicas generalmente ejercen su función estructural y también ejercen su función en la regulación de la expresión genética. Esto ya lo vimos, este es lo mismo de la lámina anterior. Ahora vamos a hablar de la fibra de 30 nanómetros. Esta fibra de 30 nanómetros o fibra gruesa es la asociación o la disposición de los nucleosomas en espiral o selenoide. Entonces, la agrupación de 6 nucleosomas por vuelta forman la fibra de 30 nanómetros y su interacción de las colas de histona con nucleosomas adyacentes. Es decir, que las histonas interaccionan con los nucleosomas, con las histonas y los nucleosomas adyacentes para formar esta fibra gruesa de 30 nanómetros, y así es como se ve en una micrografía electrónica, ¿no? Se ve de esta forma. Ya no se ve como cuentas de collar como lo vimos acá, sino que este otro nivel estructural se logra ver de esta forma, ¿sí? Formando una fibra gruesa de cromatina, y esta fibra es de 30 nanómetros. Ahora fíjense acá, que quedamos acá en la fibra gruesa o selenoide de 30 nanómetros. Ahora esta fibra gruesa puede formar estructura con una matriz proteica para formar lazos de fibra gruesa de 0.25 micrómetros. Y esta fibra gruesa de 0.5 micrómetros se asocian entre sí para llegar a otro nivel estructural de minibandas de 18 lazos, como lo ven acá. Y luego esta milibanda de 18 lazos es la misma que forma el cromosoma metafásico, la organización del ADN al momento de la división celular. Fíjense algo acá a nivel de empaquetamiento, ¿no? O sea, cuando hablamos de empaquetamiento nos referimos es la asociación con proteínas para poder compactar la longitud del ADN. O sea, si el ADN, imagínense, si cada célula tiene de largo ADN de 2 metros, ¿sí? Y eso tenemos que compactarlo muchas veces para poder reducir su tamaño, ¿no? Y ese tamaño tiene que ver con el enrollamiento con histona, la formación de nucleosomas, la cromatina y todo lo que le vengo contando. Entonces fíjense acá el nivel de empaquetamiento de 1, que es la estructura del ADN normal y corriente, de 2 nanómetros hasta 0.84 micrómetros de 1.2 por 10 a la 4. Es decir, que se empaquetó miles de veces, ¿sí? La longitud. Realmente el empaquetamiento fue de miles de veces hasta llegar a 1.2 por 10 a la 4. Vamos a hablar acá brevemente de la estructura del ADN. El ADN son polímeros lineales de ribonucleótidos, es decir, que la pentosa no es desoxirribosa, sino es la ribosa. Y la ribosa, recuerden que tiene un grupo de hidroxilo en el carbono 2, como ven acá. Los ribonucleótidos están unidos, al igual que en el ADN, por un enlace fosfodiéster 5'3'. Es un poco común que los ADN doble banda también tiene vuelta cada 11 pares de base. O sea, es poco común de que existan en la naturaleza ribonucleótidos de doble banda, ¿no? Sin embargo, sí existen, y de eso voy a hablarle más adelante. Existe una conformación beta impedida por la ribosa. También hay diferencias con el ADN. Entre ellas tenemos que tienen ribosa en vez de timina, que esto quede claro, en vez de timina tienen uracilo, y generalmente son monocatenarios. Sin embargo, sí se forman híbridos en su estructura. Hay varios tipos de ADN. Está el ADN mensajero, que forma el 5% total del ADN de la célula y transporta la información para la síntesis de proteína al ribosoma, es decir, que sale desde el núcleo celular. El ADN mensajero sale al citoplasma, y ese ADN mensajero es codificado para la síntesis de proteínas. También tenemos el ADN ribosomal, que forma el 75% del ADN total de la célula, y su función es la síntesis de proteínas junto con otras proteínas, y presentan coeficientes de sedimentación. Esto lo vamos a discutir más adelante. También está el ADN de transferencia,
en el cual el 15% transporta aminoácidos al ribosoma, y está el ARN heterogéneo nuclear, que es precursor del ARN mensajero, también vamos a hablar de él más adelante. El ARN pequeños nucleares, que participa en el proceso de maduración de los ARN ARN heterogéneos nucleares y forma SNOR. También están los ARN de interferencia, que son reguladores de la expresión genética. Entonces fíjense acá que no solamente existe el ARN mensajero, ¿no? Existen muchos tipos de ARN. Sin embargo, hay muchos otros tipos más, pero son menos comunes y su función es muy específica. Fíjense acá la estructura del ARN, ¿no? El ARN puede adquirir estructura primaria, que sería los esqueletos de azúcar fosfato, y también puede adquirir una estructura secundaria y una estructura terciaria. Esta estructura terciaria o tridimensional, en el caso de los ARN de transferencia, que son capaces de sus pares de base emparejarse y así formar estructuras terciarias complejas. Por ejemplo, aquí vemos la estructura tridimensional de algunos ARN y el esquema de la estructura tridimensional de ARN de transferencia, como lo vemos en A, y B, la estructura tridimensional del ARN ribosomal 16S de la bacteria Thermophilus. Fíjense acá que, por ejemplo, la estructura secundaria del ARN, por ejemplo, en el caso de los ARN de transferencia, más adelante voy a hablarle en otro tema, voy a hablarle específicamente de ello, son capaces de formar estructuras complejas, ya que dentro de su secuencia hay secuencias que son palindrómicas, por ejemplo lo que vemos acá en azul, ¿sí? Y lo que vemos acá en rojo, acá en verde, son secuencias que son complementarias, que son secuencias palindrómicas, es decir, que son complementarias. Y la unión de esta secuencia, de estos pares de bases, la unión de ellas me crea esta estructura de Trevor. Esta estructura de Trevor sería la estructura secundaria. Sin embargo, ellas se pliegan en el espacio y adquieren una estructura tridimensional. Entre ellas tenemos que algunos nucleótidos dentro de la estructura del ARN son modificados. Por ejemplo, la pseuduridina tiene 4 tiuridina, 1-metilguanosina y diruridina. Y vamos a hablar acá brevemente de los ARN ribosomal. Sin embargo, este tema lo vamos a hablar más con detalle cuando veamos traducción. Fíjense acá, los ribosomas son necesarios para la síntesis de proteínas, y es la asociación de ARN ribosomal y de proteínas para formar la maquinaria de síntesis de proteínas. Por ejemplo, E. coli, que sería de procariotas, tiene el ribosoma 70S, y en el caso de eucariotas, aquí el ribosoma de la rata es de 80S. ¿Por qué? Ustedes preguntarán por qué S. S es un coeficiente de sedimentación, y ese coeficiente de sedimentación depende de la masa, del volumen y de la aceleración en la centrifugación en el laboratorio. ¿Sí? Es un coeficiente determinado en el laboratorio, y ustedes se van a dar cuenta de por qué, por ejemplo, 50S más 30S no es 80S. ¿Por qué? Porque se requiere mayor aceleración, y por lo tanto, si se requiere mayor aceleración, la suma no va a dar 80. ¿Sí? No es algo que sea directamente proporcional a la aceleración durante la centrifugación en el laboratorio. Fíjense algo acá, que el ARN, por ejemplo, ribosomal 50S, está formado por 31 proteínas distintas. ARN 5S y ARN 23S. Y la subunidad pequeña, que sería el 30S, tiene 16S de ARN y 21 proteínas, es decir, una estructura molecular bastante compleja, y la asociación entre ellas tengo el ribosoma 70S. Esto lo vamos a ver con detalles cuando veamos traducción. Por ejemplo, en el caso de eucariotas, 60S y 40S serían 100S, pero vemos que no 80S, es lo mismo, ¿no? De que su coeficiente de sedimentación es distinto y depende de la aceleración en la centrifugación en el laboratorio. Fíjense algo acá, que por ejemplo requiere de 49 proteínas de una ARN 5S y de ARN 28S y 5.85S para dar la subunidad grande, que es 60S.
Tenemos este ARN 18S, que es el coeficiente de sedimentación de este ARN en particular, y 33 proteínas para la subunidad pequeña, que sería 40S. Y estas dos subunidades, la grande y la pequeña, me forma el ribosoma de la rata, que es la estructura encargada para la síntesis de proteínas. Bueno, muchachos, hasta aquí el tema de ácidos nucleicos.